Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a aprender a reducir fracciones. Por ejemplo, si ustedes cogen su calculadora y colocan 6 sobre 27, su calculadora les va a arrojar 2 sobre 9. Asimismo, si colocan 30 sobre 24, su calculadora les va a arrojar 5 sobre 4. Esto sucede solo si su calculadora está configurada para arrojarles este tipo de resultados. Si no, su calculadora les va a arrojar un número con los decimales correspondientes. No obstante, ustedes pueden configurar dicha calculadora para que les arroje una fracción. Vamos a suponer que ustedes están trabajando para una empresa X que realiza calculadoras, por ejemplo, o realiza aplicaciones matemáticas, y ustedes son los encargados de crear el código para reducir una fracción. Para hacer esto debemos analizar lo siguiente. Nosotros vamos a suponer que el usuario ingresa 6 sobre 27. Lo que debemos analizar aquí primero es saber cuál es el menor número. El menor de ellos es el dividendo, en este caso es el 6. Ahora lo que debemos hacer es 6 y 27, lo divido entre 6. 6 divide a 6. Sí. 6 divide a 27, no. Así que el 6 no me va a funcionar. Para que esto me funcione, el 6 debe dividir a ambos números. El 5 divide al 6, no. Divide al 27, no. Recordemos que yo el menor estoy empezando en 6. Pero si ese 6 no es divisor para ambos, entonces lo reduzco en una unidad. Ahora analizo con el 5. 5 divide al 6, no. Divide al 27, tampoco. Continúo con el 4. El 4 divide al 6, tampoco. Divide al 27, tampoco. El 3 ¿divide al 6? Sí, porque 3 por 2, 6. El 3 divide al 27, sí, porque 3 por 9, 27. Ahora, yo lo que voy a hacer es olvidarme del 6 y del 27 y ahora voy a tener 2 y 9. Esta es la nueva fracción que voy a tener, pero ahora yo tengo que reasignar a menor un número. ¿Y cuál es el menor de estos dos números? El 2. Y comienzo a contar a partir del 2. ¿2 es divisor de 2? Sí. ¿2 es divisor de 9? No. Y continúo. Pero si continúo llego al 1, pero el 1 ya no lo voy a analizar porque el 1 sí o sí siempre va a ser divisor de todo número. Así que me quedo antes del 1. Si me quedo antes del 1, bueno, lo que me quede como resultado aquí es la fracción reducida. Vamos con el siguiente ejemplo, 30 sobre 24. En este ejemplo yo debo hallar el menor. En este caso el menor es el divisor. Ahora 30 y 24 lo divido. Y veo que el 24 no divide a ambos, el 23 tampoco, el 22 tampoco, el 21 tampoco, hasta el 7 no divide a ambos. Veo que el 6 sí divide al 30 porque 6 por 5, 30 y también divide al 24 porque 6 por 4, 24. Ahora el menor va a ser el número menor de estos dos y va a ser el 4. Y empiezo a partir del 4. ¿El 4 divide al 5? No. ¿Divide al 4? Sí, pero no divide al 5. Así que no me sirve, el 3 tampoco me sirve, el 2 tampoco me sirve. Allí termina mi análisis. Y lo que tenga aquí es lo que voy a tener como respuesta. Y eso es todo. Ese es el análisis que quería que ustedes vean. Ahora vamos a continuar con el código. Bueno, para el código vamos a abrir un nuevo proyecto en Xcode. Recuerden que Xcode es el IDE de Apple. Creamos nuevo proyecto Xcode. Nos vamos a la opción Mac OS. Nos vamos a aplicación. En aplicación Command Line Tool. Le damos en siguiente, colocamos el nombre de nuestra aplicación, reducir fracción, seleccionamos el lenguaje y le damos en siguiente, seleccionamos la carpeta y creamos. A continuación nos dirigimos al archivo main.cpp y borramos estas dos líneas de código y el código que está dentro del paréntesis. Ahora lo que debemos hacer es agregar una línea de código muy importante, using namespace std, y ahora debemos analizar en dónde guardar, por ejemplo, esta división 10 sobre 30. Para eso yo voy a crear un arreglo del tipo de datos short y la voy a inicializar con estos dos valores. Para mí lo que está aquí es mi fracción, es decir que ese arreglo va a tener el significado para este ejercicio que es una fracción. En la posición 0 del arreglo va a estar el dividendo y en la posición 1 del arreglo va a estar el divisor. Ahora lo que tengo que hacer es crear una función que me permita procesar todo esto. Vamos a ver cómo no retornar un valor con una función. Voy a colocar el nombre de la función, reducir fracción, y voy a crear el parámetro. En este caso, el parámetro va a ser un arreglo. Ahora tengo que hallar el menor número. Miren, ¿cuál era el siguiente paso? Yo tenía la fracción, bueno, ya tengo la fracción. Ahora tengo que hallar cuál es el menor número de estos dos, del dividendo y del divisor. ¿Cuál es el menor? Bueno, para hallar el menor voy a crear una estructura if-else, pero no de la forma tradicional. ¿Cómo así? Voy a comparar, por ejemplo, el número que esté en la posición 0 con el número que esté en la posición 1 del arreglo y después de comparar voy a convertir ese resultado a un valor numérico. En expresión voy a colocar lo que yo he creado anteriormente y lo multiplico por el menor número en caso de que esto sea verdadero. Si esto es verdadero, el menor número va a ser el 1. Coloco el 1 ahí. Ahora lo que tengo que hacer es sumar y hago lo mismo.
convierto a valor numérico y la expresión aquí va a ser distinta. Si aquí yo estoy diciendo si el número que está en la posición 0 es mayor o igual que el número que está en la posición 1, aquí tengo que decir si el número que está en la posición 0 es menor que el número que está en la posición 1. En este caso, si esto es verdadero, entonces lo multiplico por el número que está en la posición 0, que sería el menor. Y ya hemos terminado. Ahora, vamos a analizar. Esto es como decir if, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar este ejemplo. 10, el número que está en la posición 0 del arreglo es el 10. 10 mayor o igual que el número que está en la posición 1, es decir, 30. 10 es mayor o igual que 30, falso. Ahora, el resultado que yo puedo tener de evaluar esta expresión puede ser false de manera literal o puede ser 0. Entonces, yo no quiero, digamos, incurrir en un error. Entonces lo que yo estoy haciendo es la evaluación que me dé aquí, convertirla a su valor numérico. Recuerden que el valor numérico de false es 0 y el valor numérico de true es 1. En este caso lo que estoy haciendo es convirtiendo esto. Si el compilador me da como resultado false al evaluar esto, lo que yo estoy haciendo es convirtiendo false a su valor numérico. Si el compilador me da 0, lo que estoy haciendo es convirtiendo ese valor numérico a otro valor numérico, lo cual es lo mismo. Entonces, al hacer esto que ustedes ven aquí, voy a tener 0. Y ese 0 lo estoy multiplicando, porque estoy utilizando el ejemplo de aquí, por si acaso. 10 es mayor o igual que 30, falso, así que 0. Por el número que supuestamente sería el menor si en caso esto fuera verdadero. En este caso sería el número 30. Ahora lo que tengo que hacer es sumarlo y tengo que analizar lo que está aquí. El número que está en la posición 0 es menor que el número que está en la posición 1. 10 es menor que 30, verdadero. Entonces será 1. Repito, el compilador me puede dar true o el compilador me puede dar 1. Si el compilador me da true, con esta expresión que ustedes ven aquí, static cast short, lo que estoy haciendo es diciéndole a true conviértelo a un valor numérico. Y true tiene valor numérico, al igual que false. Así que lo que voy a tener después de evaluar esto que está aquí es 1. 1 por, y ahora lo que voy a tener es el número que está en la posición 0, el 10. Si yo opero 0 por 30, voy a tener 0, y ahora más 1 por 10 voy a tener 10. Esto me va a dar como resultado el número 10, y el 10 pues es el menor. ¿Qué pasa si hubiera tenido 30 y 10? Es decir, la fracción hubiera sido 30 entre 10. Entonces el análisis hubiera sido el siguiente. El número que está en la posición 0 es el 30. Es mayor o igual que el número que está en la posición 1, verdadero. 1 por el número que está en la posición 1, ¿quién es? El 10. Más el número que está en la posición 0, el 30, es menor que el número que está en la posición 1, falso. Voy a tener 0 por el número que está en la posición 0, ¿quién es? El 30. Al operar esa expresión voy a tener 1 por 10, 10, más 0 por 30, 0, lo cual me va a dar como resultado 10. El menor número va a ser el 10, ¿de acuerdo? Eso es lo que quería explicar con lo que he hecho aquí. Regresamos al primer caso que teníamos, 10 sobre 30. Eliminamos este comentario y nos quedamos con el comentario del primer caso para que lo tengan y lo analicen. Entonces ya hallamos el menor. Ahora lo que tenemos que hacer es dividir el dividendo y el divisor entre el menor y así sucesivamente, hasta hallar un divisor común para ambos y el resultado de esa división será la nueva fracción. ¿Cómo hacemos esto? Creamos una estructura for. En la estructura for creamos un contador. El contador i va a inicializarse con el menor, recuerden, menor, hallamos el menor y ahora lo que tenemos que hacer es que a partir de ese número que es el menor vamos a comenzar a dividir. Ahora tenemos aquí que el i debe ser mayor a 1 y al i lo vamos a reducir en una unidad. Recuerden que el análisis va hasta el número 2. Siempre no llegamos hasta el número 1 porque el 1 sería innecesario procesarlo, porque el 1 siempre va a ser divisor de todo número. Y recuerden que el menor se cuenta hacia abajo. 6, 5, 4, 3, 2. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos reduciendo el i y el i empieza en menor. Ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a comenzar a reducir. Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros encontramos, por ejemplo, aquí el 3 y la nueva fracción sería 2 sobre 9? Tendríamos que reemplazar estos valores que ya estaban por estos nuevos valores. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si el valor que está en la posición 0 del arreglo es divisible por i y el valor que está en la posición 1 es divisible entre i, ahora los nuevos valores que van a estar en la posición 0 serán la división del número anterior que estaba en esa posición con el número del i, ¿de acuerdo? Ahorita lo explico más a detalle. Hacemos lo mismo con la posición 1 entre i. Listo, miren, en este caso empezamos
10. ¿De acuerdo? Empezamos, o vamos a empezar con este ejemplo que está aquí, 6 sobre 27. Voy a colocar aquí temporalmente 6 sobre 27 para que no se confunda. 6 sobre 27. Yo voy a tener al menor número el 6. 6, recuerden que es el menor. 6 está en el i. ¿Y quién está en la posición 0? El 6. Bueno, en ese caso sí es divisor porque 6 entre 6 me da como resultado 0. Esto de aquí que ven aquí es el módulo. Si el módulo es 0, eso quiere decir que el i es divisor de este número. Ahora vamos a ver el siguiente número, 27. ¿Se puede dividir entre 6? No. Si uno de ellos es falso, todo esto es falso, no se ejecute el código que está aquí adentro. Sale de ese if y regresa a este if. Y este i era 6 por el menor. Ahora ese i va a ser 5. Y 5 sigue siendo mayor que 1. Sigo en el análisis. 5 es divisor en la posición 0. ¿Quién estaba? El 6. Y ahora 5 es divisor de 27. Pues el 5 no es divisor de ninguno de ellos. Así que no ejecuto nada de este código que está dentro del if y continúo reduciendo el if. Vamos a suponer que ya estamos en i igual a 3. 6 entre 3, ¿cuánto es? El módulo de 6 y 3 es 0. Esto es verdadero. Ahora, el módulo de 27 y 3 es 0, porque 3 por 9 es 27 y 3 por 2 es 6. Así que realmente el 3 es divisor de estos dos números. Cuando hayas un divisor común, lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar los números que teníamos en el arreglo, porque ya hallamos una reducción. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es dividir, y esta es una división entera. Vamos a dividir 6, ok, aquí tenemos 6 entre el 3 que teníamos acá, que va a ser ahora 2. El nuevo valor en la posición 0 del arreglo va a ser 2, y aquí tenemos 27 entre 3 será 9. Y ahora el valor en la posición 0 va a ser 2 y en la posición 1 va a ser 9. Continuamos ahora bajando. El i ya no va a ser 3, el i va a ser 2. Pero como no es divisor de ambos, no me sirve. Continúo bajando. 1 mayor que 1, falso. Ya no ejecuto nada de esto y automáticamente salgo del for. Y cuando salgo del for, ya quiere decir que he hallado la fracción reducida. Ahora, para que ustedes se den cuenta, lo que voy a hacer a continuación es esto. Voy a imprimir la división inicial que tenía. En este caso voy a tener en la posición 0. Lo voy a concatenar con este símbolo de división y lo voy a poner junto al valor que está en la posición 1. ¿De acuerdo? 6 entre 27 voy a tener. Ahora lo que tengo que hacer aquí es colocar lo mismo, pero en lugar de división voy a colocar división reducida. Para utilizar esa función tengo que llamarla reducir fracción y enviar el arreglo. Una vez hecho esto, me voy a percatar que voy a tener un error. Ese error se debe a que no he declarado esta función. Lo único que estoy haciendo aquí es definir la función. Para declarar, tengo que crear un nuevo archivo, new file, header file, le doy siguiente, coloco cualquier nombre el que ustedes quieran, pero debe ser .h, recuerden eso, la extensión .h, le doy en crear y a continuación coloco el nombre de la función que quiero utilizar en .cpp. En este caso es reducir fracción, voy a colocar reducir fracción, me faltó la n, reducir fracción y ahora me voy aquí y recuerdo que es una función del tipo voids, reducir fracción y entre paréntesis va el parámetro que voy a estar enviando. Nada más, de esta forma se declara una función. Me voy aquí al archivo .cpp e incluyo el archivo de cabecera. Guardo y ahora me voy a percatar de que este error se va a ir. Voy a ejecutar este programa y miren, ahora la división de 6 y 27 que tenía al inicio se reduce a 2 sobre 9, como está aquí. Ahora voy a colocar la división entre 30 y 24. 30 y 24. Que me debe salir 5 cuartos. Y miren, 30-24, división reducida, 5 sobre 4. Entonces ya hemos terminado. Pero aquí hay algo que quiero que ustedes se den cuenta, que quiero que ustedes se percaten. ¿Qué pasa si yo trato de dividir 20 entre 40? Al ejecutar esto, me va a dar un medio y tiene razón, pero cuando ustedes lleguen a un curso, por ejemplo, de estructura de datos, ustedes van a tener que analizar muy bien su código, porque al hacer esta división estamos haciendo operaciones de más, es decir, operaciones innecesarias. El menor va a ser el 20, empiezo a dividir a partir del 20, ojo, 20 entre 20, pues el residuo es 0, 40 entre 20, el residuo es 0. Cuando divido enteramente 20 entre 20 es 1, ahora voy a tener en
en la posición 0 del arreglo voy a tener el 1 y ahora voy a tener en la posición 1 del arreglo voy a tener 2. ¿Por qué? Porque 40 entre 20 va a ser 2. Es decir, que hasta allí mi división va a ser ahora la siguiente, 1 entre 2. Para que se den cuenta, esta es la división reducida y en la primera nada más, en el primer análisis que hemos hecho, hemos llegado a la división reducida. Sin embargo, este ciclo for va a seguir reduciendo el número 20 porque i valía 20, el menor era 20. Ahora, después de calcular 1 sobre 2, vamos a ir a i y lo vamos a reducir y ahora i va a valer 19 y vamos a continuar con el 19. Pero ahora el número que está en la posición 0 del arreglo ya no va a ser el 20, va a ser el 1 y aquí va a ser el 2. 1 entre 19 no se puede, 2 entre 19 tampoco, pero ya esas son divisiones innecesarias que estamos haciendo. ¿Y cómo me doy cuenta de esto? Vamos a colocar acá un comentario paso. Y miren cuántas veces se va a imprimir. Observen. Paso, 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 paso. Cuando en la primera nada más nosotros habíamos llegado al resultado. ¿Cómo podemos reducir estas operaciones innecesarias que estamos realizando? De la siguiente manera. Tenemos que reasignar ahí el número menor. Es decir, i ahora será el número menor después de esto, porque una vez que hayamos encontrado la nueva fracción reducida tenemos que hallar el menor de esa fracción. Ahora va a ser, por ejemplo, si tenemos esta fracción reducida, este i va a ser 1 y vamos a comenzar a analizar a partir de 1, pero 1 ya no es mayor que 1, entonces aquí se detiene el ciclo for y salimos del ciclo for y ya no estamos realizando los demás pasos. Pero mire, aquí yo estoy hallando el menor en este caso después del i va a ser 1, ¿de acuerdo? Porque yo estoy analizando esta fracción, el menor número del dividendo y el divisor es el 1. Cuando yo reduzco esto de aquí va a ser 0. Entonces lo que tengo que hacer es aquí nada más agregarle 1 para que compense con esta reducción que estoy haciendo aquí. Si yo le agrego 1 aquí a este i, lo que yo estoy haciendo es compensando, porque el menor es 1 y yo tengo que comparar con el menor. Entonces para que no se modifique, si yo tengo 1, de acuerdo, el menor aquí es 1, miren, aquí es 1, más 1, ahora tengo 2, pero con la reducción que estoy haciendo aquí sería 1 y voy a empezar a analizar el menor de esa fracción que me quede. Y miren cómo reduzco los pasos. Voy a ejecutar nuevamente esto y miren. Ahora, hacemos lo mismo para estos ejemplos, 6 sobre 27 y 30 sobre 24. 6 sobre 27, vamos a eliminar estos comentarios que no me sirven. Vamos a eliminar este también, ejecutamos. Y miren, voy a tener 6/27, voy a tener 2/9. Para el siguiente que era 30 sobre 24. 30 sobre 24. Cambio esto. Bueno, este es un comentario que había puesto y esto lo voy a dejar en 10 sobre 30. Vamos a ver cómo me queda esto. 5 sobre 4. Ahí está, 5 sobre 4. En algunas divisiones vamos a tener bastantes pasos, pero en otras vamos a reducir drásticamente el número de pasos. Ahora ya no es necesario sacar esto, tan solo ejecutamos de esa forma y vamos a ver que 30/24 en fracción reducida es 5 sobre 4. Ahora nos quedamos con el primer ejemplo, 10 sobre 30, y esto nos debe dar justamente 1 sobre 3. ¿De acuerdo? Y este comentario era para el primer caso que habíamos visto. Entonces, señores, hemos terminado con la reducción de fracciones.